Hola, buenas noches. Les damos un afectuoso saludo y eh, nos llenamos de gozo al saber que podemos saludarles por este medio, estar en comunicación y más que otra cosa poder compartir la palabra de Dios. En este miércoles 23 de septiembre, que Dios ha extendido su misericordia para con nosotros, vamos a estudiar hoy el libro de Jueces, capítulo 11. Yo soy Anita Hernández y le pido a Dios que sea de gran bendición este capítulo para nuestras vidas y vamos a orar para que así sea. Padre bendito Dios, te damos toda gloria, honra y alabanza solo a ti, porque tú eres digno, Señor, de suprema alabanza. Tú eres el único Dios verdadero, el único Dios lleno de poder, de autoridad. Eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Eres un Dios tan hermoso y tan precioso, tan grande, admirable. Y mi Dios, de verdad eres un Dios todopoderoso y venimos delante de ti con un corazón reverente, esperando, Señor, recibir de ti tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y seamos transformados en tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Pues vamos a iniciar leyendo el capítulo 11. Dice: Jefté Galadita, verso 1, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás con la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Dios los entrega delante de mí, ¿seré yo su caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Dios sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Dios en Mizpa. Envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle a Jefté: ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Amón, es territorio de Moab. Entonces, verso 19, y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio,
sino que reuniéndose toda su gente acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Pero el Señor Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó de Israel. Se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que el Señor Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las han recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Dios, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Dios, diciendo: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Dios, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Dios lo entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: hija mía, perdón, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Dios y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Dios, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Dios ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Bueno, iniciemos ahora el estudio de este capítulo. De este capítulo 11, historia de Jefté, viene a hablarnos también el libro de Hebreos 11:32, donde nos dice que Jefté también fue un hombre que por fe hizo grandes cosas. Y vamos a ver primeramente del verso 1 al 3. Al final del capítulo anterior, el capítulo 10, vemos que los príncipes y el pueblo de Galaad toman consejo para escoger general. Así vemos en el capítulo 10, verso 18, que dice: y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad? Será caudillo, sobre todos los que habitan en Galaad. Bueno, vemos ahora el acuerdo que tomaron de elegir a Jefté, Galadita,
hombre muy valiente y capacitado para la empresa que llevaban entre sus manos, aunque tenía 3 puntos en contra suya. Primero, vemos en el verso 1 que dice que era hijo de una ramera. Si su madre se prostituía, esto era una desdicha para él, pero no una iniquidad que él hubiera cometido. Nadie debería ser reprochado por desgracia de su parentela o de su raza. El hijo de una ramera, si ha nacido de nuevo, si se ha entregado a Dios, pues es aceptado por Dios y ha sido hecho partícipe de las gloriosas libertades de los hijos de Dios, tanto como cualquier otro. Así es que en Romanos capítulo 2, verso 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y en Santiago 2, versos 8 y 9, dice, si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Así es que nosotros debemos aprender de esta lección y no hacer acepción de personas, porque Dios mismo no hace acepción de personas, y nosotros cumpliendo el segundo mandamiento en el que se resume toda la ley y los profetas, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, nosotros tampoco debemos hacer excepción de nadie. Número 2. Había sido expulsado este hombre de su país por sus propios hermanos. Los hijos legítimos de su padre no le permitieron tener herencia con ellos, sin considerar pues las magníficas cualidades de Jefté que dice en el verso 1, que era esforzado y valeroso. Dios humilla muchas veces a los que se propone exaltar y hace de la piedra que los edificadores rechazan la piedra angular del edificio. Así ocurrió con José, con Moisés y también con David, los 3 pastores más eminentes de Israel, quienes fueron maltratados por los hombres antes de ser llamados por Dios a los altos oficios que Dios les llamó a desempeñar. Y número 3. En su destierro había sido algo así como un capitán de bandidos, como dice en el verso 3, que se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Así es que este era el hombre que iba a salvar a Israel. Ahora vamos a ver del verso 4, al 11. Y vemos la primera parte, el apuro en que se hallaban los hijos de Israel a causa de la invasión de los amonitas, que está en el verso 4, donde dice, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Entonces, viene la prueba sobre el pueblo de Galaad y ellos inmediatamente vienen a Jefté. La invitación que hicieron los ancianos de Galaad a Jefté para que viniera a ayudarles, lo hicieron personalmente. Ellos mismos fueron a decirle esto a Jefté, no le mandaron recado. Así es que ellos ya le estaban dando un lugar de honor. Y así es como Dios prepara con frecuencia a los hombres a quienes destina para un servicio importante y hace que los apuros por los que pasan les sirvan de provecho, los prepare para la obra a la cual Dios los llama. Y esto lo vemos como Dios nos corrobora esta enseñanza a través de Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que al ser rechazado por sus hermanos, al no recibir herencia, al ser desterrado, pues él sobrevive ante todo esto y tiene que enfrentar sus propias luchas. Y bueno, se juntan con él hombres ociosos y él forma un ejército. Así es que Dios va preparando el carácter y las cualidades necesarias para esto, a lo que ahora vienen a pedirle ayuda a Jefté. Las objeciones que puso Jefté a esta oferta están en el verso 7, ¿verdad? Donde él les dice,
¿no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Y bueno, Jefté estaba dispuesto a servir a su país, pero creyó oportuno reprocharles el maltrato que le habían dado anteriormente, a fin de que se dieran cuenta del mal que habían hecho y que habían obrado mal y se arrepintieran de su pecado. Así como José, cuando sus hermanos lo encuentran, ¿verdad? Y él los humilla antes de darse a conocer a ellos. Y bueno, ellos les urgía que este Jefté aceptara este reto de ir y enfrentarse con el rey de Amón, el rey Amón. En el verso 8 dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa, ¿verdad? Volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Así es que ellos le dicen, ¿verdad? Sí, pues reconocemos, por eso te venimos a buscar, porque necesitamos que tú nos ayudes para pelear en contra de los hijos de Amón y seas caudillo de nosotros. Y esto debe servirnos, de verdad, esto es una lección muy importante para todos los que estamos en Cristo y debería ser para toda la gente en general, pero mucho más para nosotros. Esto nos enseña que no debemos despreciar a nadie, ni tratar mal a nadie, porque tiene baja condición social o familiar, o tiene algún defecto físico, o para nosotros no representa a alguien valioso, porque debemos pensar que con el mismo amor que Jesús murió en la cruz por nosotros, también lo hizo por esa persona, aunque esa persona todavía no conozca a Cristo, porque para Dios cada persona es valiosa, es importante. Así es que nosotros no debemos hacernos enemigos de nadie, porque no sabemos si al pasar el tiempo, ¿verdad? Nos vemos en algún aprieto del que precisamente tal persona es la que podría venir a nuestra ayuda. Y qué vergonzoso sería que después de haber tratado mal a alguien, vayamos y le pidamos ayuda. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y mira, nadie de nosotros somos monedita de oro. Nadie de nosotros somos infalibles. Nosotros fallamos, también pecamos, a veces ofendemos queriendo sin querer. Pero bueno, aquí nos está hablando Dios de que en cuanto dependa de nosotros, si es posible, estemos en paz con todos. ¿Qué significa esto? Que yo debo ir y pedir perdón. Y no estarme justificando de que, bueno, es que me vio feo, bueno, es que no me saludó, bueno, es que me habló mal. No, no, yo no debo de poner excusas, yo debo ir y pedir perdón. Ahora, si la otra persona no me quiere perdonar, entonces ya eso es su problema, pero el mío ya está resuelto. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en paz y yo quería estar en paz con esa persona, pero si no lo acepta, ya esa persona tiene que resolver eso con Dios. Yo finalmente y obedecí y estoy en paz con esa persona porque al pedir perdón estoy diciéndole yo no tengo nada en contra tuya y yo quiero que tú tampoco tengas nada en contra mío, pero si no es posible, por lo pronto nuestro corazón ya está en paz, primeramente con Dios, que es el principal con el que tenemos que estar bien, y después con nuestro prójimo. Esto de verdad es tan importante. Si nosotros lo tomamos en cuenta cada día, vamos a tratar dignamente a cualquier persona, sea un anciano, sea una persona que está trabajando, donde sea, nosotros debemos tratarlos con dignidad. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos trata dignamente y nosotros somos sus hijos. Y además, ¿verdad? Cumpliendo los dos mandamientos principales en los que se resume la ley y los profetas, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que si yo quiero que los demás, ¿verdad? Me traten bien, me amen, entonces yo también tengo que tener ese cuidado con las demás personas.
También nos dijo el Señor Jesús, trata a los demás como tú quieras también ser tratado. Así es que, pues debemos nosotros tomar en cuenta esto y no tratar mal a nadie en ninguna manera. Bueno, el trato que hace ahora Jefté con los de Galaad, ¿sí? Significa que así como Dios había perdonado a Israel sus afrentas, pues también Jefté estaba perdonando el rechazo y el destierro que le habían dado. Y les hace una pregunta muy apropiada en el verso 9 y les dice, ¿verdad? Si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón y Dios los entrega delante de mí, ¿seré yo su caudillo? ¿Qué les está diciendo aquí, verdad? Él iba a arriesgar su vida para salvarlos. Y él les dice, ¿verdad? Si Dios me permite, ¿verdad? Vencer, ¿verdad? Si puedo ir y vencer y los entrega Dios en mi mano, ¿seré yo su caudillo? ¿Verdad? ¿Seré yo el que los dirija y me dejen que los reforme? Entonces, esta pregunta también nos recuerda cómo cuando nosotros nos entregamos a Cristo, lo recibimos como Señor y Salvador. Muchos solo quieren que el Señor Jesucristo sea su Salvador porque no quieren que Él les transforme, les moldee, les vaya guiando. Ellos solo quieren ser salvos y decir, bueno, ya ahora yo puedo irme al cielo, pero quiero seguir yo dirigiendo mi vida. Y no, nosotros debemos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y también como nuestro Señor, que significa que Él ahora está sentado en el trono de mi corazón y que Él ahora dirige mi vida, porque Él tiene muchas cosas que transformar en cada uno de nosotros cuando llegamos a Cristo, porque lo que nace de nuevo, mis amados, esta es el espíritu, pero el alma tiene que ser renovada a través de la palabra de Dios, a través de tener nuestros tiempos de intimidad con Dios, nuestro estudio en la palabra y poniendo en práctica la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo y dejando que el que gobierna mi vida sea el Señor Jesucristo. Porque ya lo sabemos, con Dios es todo o nada. No podemos nosotros decir, solo encárgate de esto, Señor, y yo me encargo de lo demás. No, con Dios es todo o nada. Y bueno, vemos en el verso 10 que le responden a Jefté. Y dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Dios sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú dices. Jefté reconoció a Dios y lo puso por testigo del trato que había hecho con ellos. En el verso 11 vemos, dice, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo por caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Así es que Jefté era un hombre temeroso de Dios y lo tomaba en cuenta para todo. También esto es importantísimo. No hay cosa pequeña ni grande. No podemos decir, esto tan difícil lo pongo en manos de Dios, pero esto que yo tengo dominio, de esto yo me encargo. Eso no es sabio. Todo debe estar en manos de Dios. Todo lo debemos hacer guiados por Dios, porque ¿qué hombre es tan sabio que pueda decidir mejor o guiar mejor que lo que Dios puede hacer? Nada se compara a la guía de Dios. Y Dios nunca se equivoca. Y la voluntad de Dios es perfecta. Así es que cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, todo sale bien. Y si vienen más pruebas, pues Dios está de nuestro lado, Dios va al frente y Él nos sacará victoriosos. Vamos a ver ahora de qué trata del verso 12 al 28, donde vemos que aquí, ya que Jefté está al frente, ya tiene el mando, envía a decir al rey Amón, que ¿cuál era el problema?
que por qué tenía esa agresión en contra de ellos, ¿verdad? Y le pregunta en el verso 12, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mí? Entonces, contra mi tierra. Entonces, aquí Jefté está hablando con él y el rey le responde y le dice, bueno, es que ustedes nos quitaron estas tierras cuando subieron de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Ahora pues les dice el rey Amón, devuélvanoslas en paz. Y entonces Jefté le responde y le responde de acuerdo a lo que Dios había hecho, porque le está diciendo, ¿sabes qué? Dios nos dio estas tierras. Y en el verso 23 dice, así que lo que el Señor Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Le está diciendo, todo esto nos lo dio Dios. Y aún le hace una comparación con su rey Quemos, con su Dios, perdón, Quemos. Y le dice, si él te ha dado a poseer una tierra, ¿no la poseerías tú? Así es que lo que Dios nos ha dado, nosotros no lo dejaremos, lo poseeremos. Y esa es la contestación de Jefté a lo que le dice el rey Amón. Entonces se desata la guerra. Porque en el verso 28 dice, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté envió. Y entonces pues se da la guerra. Y vemos en el del verso 29 al 40, vamos a ver esta última parte. Dice aquí, en el verso 29, y el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y miren, se me hace a mí importantísimo, donde dice en la primera parte de este verso, y el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Los que ahora estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios permanentemente, desde que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, está en nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que nos redarguye, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que nos trae revelación de la palabra, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que está con nosotros, el consolador. Así es que nosotros ahora tenemos la grande bendición de tener a Dios permanentemente con nosotros. Dios ahora es nuestra guía, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, solo venía a ciertas personas el Espíritu de Dios. Cuando Dios los llamaba a hacer obras como esta, pero nosotros tenemos el privilegio de ser guiados permanentemente por el Espíritu de Dios y debemos valorar esto grandemente. Entonces, bueno, vemos que Dios le da la victoria a Jefté, pero Jefté hace un voto con Dios. Jefté en el verso 30 le dice, si entregas a los amonitas, dice, y Jefté hizo voto a Dios diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, verso 31, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Dios y lo ofreceré en holocausto. Debemos ser sabios en los votos que hacemos a Dios. Tenemos que tener cuidado en lo que estamos pronunciando con nuestras palabras, que me sorprende aquí, de verdad, qué bueno que Jefté era un hombre de palabra y de compromiso con Dios, porque aunque fue algo que afligió su corazón, porque sabemos, como dice aquí, como narra este capítulo, que la que salió a recibirlo y con gozo, con danza, con panderos, pues fue su hija única. Y él se lo dijo a su hija. Y me gozo y me sorprendo de cómo él decide obedecer a Dios, aunque esto obvio pues le dolió porque era su única hija. Y aún la hija responde de una manera que amaba a Dios, porque nadie que no ama a Dios puede responder como ella lo hizo. Ella a lo mejor pudo haber dicho, la promesa la hiciste tú, yo no tengo nada que ver ahí, qué sé yo. Sin embargo, ella le dice, ¿verdad? En el verso 36, ella entonces le responde, Padre mío, si le has dado palabra a Dios,
haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Dios ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Así es que ella está dispuesta a obedecer, a quedarse sin casar, a consagrarse completamente a Dios y pagar el voto que su papá había hecho. Ahora, esto no significa que no hagamos votos con Dios, que no hagamos compromisos con Dios, porque todo compromiso que hacemos con Dios, número uno, tenemos que cumplirlo, porque Dios dice en su palabra que si no vas a cumplir, no te comprometas, porque a Dios no le agrada eso. Les voy a leer una cita aquí en Eclesiastés, donde nos habla de esto, que Dios no se agrada cuando nosotros prometemos y no cumplimos. En el capítulo 5 de Eclesiastés, versos 4 y 5 dice: cuando a Dios haces promesa o voto, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así es que es muy importante que cuando nosotros prometemos o hacemos voto a Dios, lo cumplamos, pero seamos sabios en lo que nosotros estamos comprometiéndonos con Dios, porque como vemos, Dios no se agrada de romper esas promesas que le hacemos. He escuchado tantas veces que la persona en lo que está en un aprieto, en lo que está en dificultades, en lo que está en una prueba grave, incluso en un peligro de muerte, le dice a Dios: Señor, si tú me sacas de esto, yo te sirvo, voy a ser fiel, ahora sí me voy a convertir, ahora sí me voy a consagrar a ti. Resulta que Dios responde y la persona se olvida de su compromiso. Hace tiempo escuché de una persona que decía: Dios, si me puedo jubilar, si tú permites que todo sea bien para mí, yo me jubilo y me dedico a servirte a ti completamente. ¿Y sabes qué? No lo cumplió. Dios cumplió su parte, pero esta persona no cumplió su compromiso. Y esto es terrible, es triste, porque entonces no aman a Dios ni han entendido nada de su compromiso con Dios. Cuando nosotros cumplimos y somos fieles con Dios, Dios es muchísimo más fiel que nosotros. Y Dios es muy respetuoso de nuestros compromisos con Él. Así es que nosotros debemos tener esto en cuenta y también tener cuidado, ¿verdad? De la manera en que lo hacemos, porque ya una vez que nos comprometimos, pues ahora asumamos nuestra responsabilidad y cumplamos nuestra parte, pero seamos sabios al pronunciar los votos, porque Jefté hizo el voto a Dios y yo no sé qué imaginaba él que iba a salir a recibirle. Yo no sé si tendría... No tengo idea qué pensaba, que quién iba a salir a festejar su victoria, no tengo idea. Sin embargo, pues al ver a su hija, el gozo de inmediato se le convirtió en dolor, porque vio a su hija que lo viene a recibir. Y bueno, en el verso 39 dice: ella le pide a su padre, ¿verdad?, que le conceda algo, que ella vaya a llorar su virginidad por 2 meses con sus compañeras, y su papá se lo permite. Y en el verso 38 dice: él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Esto de endechar, pues bueno, es un lamento, es un lloro, es un clamor que se hace. Eso significa endechar. Eh, y cantaban también cantos de tristeza y lloraban por lo que le había pasado a la hija de Jefté, como hacer un reconocimiento pues de su valentía y de haber asumido el cumplir el voto que su papá había hecho, aunque esto involucrara su vida, toda su vida. Entonces, pues seamos sabios,
seamos hombres y mujeres temerosos de Dios, porque vemos como Dios, una vez más, que a los que confían en Dios no serán avergonzados, y Dios no avergonzó a Jefté, a pesar de quién era su mamá, a pesar de que sus hermanos lo habían desterrado y no le dieron herencia. Dios lo exaltó, Dios le dio esa dignidad que no había tenido. Así es que nosotros ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Dios nos ha amado, dice en su palabra que con amor eterno te he amado y te he prolongado mis misericordias. Y Dios es bueno con nosotros siempre. Así es que tengamos en cuenta cada una de las enseñanzas que Dios nos ha dado y seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. La vida no es fácil, no hay pruebas fáciles, pero Dios está con nosotros. En la peor tormenta de nuestra vida, Dios va en nuestra barca y nos llevará a salvo hasta la orilla. Y bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias por su palabra. Pues oremos para terminar. Padre santo y bueno, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti, porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor, de adoración, de exaltación. Solo tú, mi Señor. Te damos gracias porque siempre tienes maná fresco, enseñanza, pan de vida para nosotros. Y gracias, Padre, por tu enseñanza. Te rogamos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que seamos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. A ti sea toda gloria y honra, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.